nos empezamos a dar cuenta que cuando los clientes eran muchos, los tacos bajaban de cantidad. Enflacaban más. Enflacaban. Oye, pero son unos tacos que son famosos, Rodrigo, de años sobre Pero años. han estado perdiendo clientes. Te limitan el azúcar, los palitos, las famosas... Las servilletas. Las servilletas. Te entregan los cafés que están en base de agua, sin mangas o los protectores para que no te quemes, entonces te vas quemando. Se empezaron a generar filas y filas y filas. Se empezaron a dejar de abrir las dos cajas. Por lo que veo y observo que no, que viven en mundos diferentes. Viven en el mundo de que todo está bien y al final está mal. Y están perdiendo clientes sin darse cuenta, sin saber que las tiendas no están estandarizadas y no están cumpliendo con los protocolos de servicio al cliente. Este podcast es otro boleto. Como piezas de rompecabezas Que deben unirse para poder ver la imagen completa. aquí vamos a integrar 3 temas fundamentales: Vida trabajo. y emprendimiento. Atrévete a hacer otro boleto. Comenzamos. ¿Cuántos clientes has perdido en silencio y crees que todo va muy bien simplemente porque nadie se ha quejado? ¿Sabías que el 91% de los clientes insatisfechos nunca se quejan, simplemente no vuelven? Y lo peor, tú ni siquiera te enteras. Hoy vamos a contarte cómo diversos y distintos negocios pierden clientes todos los días sin darse cuenta y cómo evitar que te pase a ti. Nosotros frecuentábamos una taquería que está en San Luis Potosí, que cuando llegamos a vivir aquí hace algunos años nos gustó mucho. Era encontrar unos taquitos parecidos a nuestro lugar de origen y dijimos, bueno, de aquí somos. Nos empezaron a tratar bien, estaban muy buenos los tacos. Incluso llegamos a tener cierta conexión con algunas personas que estaban en la taquería. Sí. Nos reconocían, si los que pedíamos para llevar nos lo llevaban al coche, si nos era para comer ahí nos buscaban el lugar que más nos gustaba. Nos atendían muy bien. Con el tiempo fuimos arraigándonos a ese lugar. Ya pensábamos, incluso cuando viajábamos y nos tardábamos en regresar a la ciudad, lo primero que hacíamos era pararnos en los tacos, porque queríamos volver a probar ese sabor, ¿no? Ese sazón diferente a cualquier taco de cualquier lugar y de cualquier ciudad. De repente empezamos a sentir que todo eso ya no estaba siendo como era. Empezamos a ver que había menos cantidad en los tacos, que subían de precio, al grado que en una ocasión abrí un taquito y les juro que tenía como 3 pedacitos de carne. Y bueno, los errores pueden existir. Le dije a la persona con la que teníamos cierta cercanía, que incluso hasta nos saludábamos de abrazo. Sí, llegábamos y nos abrazaba y ¿cómo están? Le dije en cierto tono de que ahora sí se les había... No me acuerdo cómo le dije, pero le dije que me queda muy poco lo que tenía. Y en lugar de solucionarme el problema, se rió y me dijo, sí, no, que quién sabe qué. Me hizo una broma de buen mal gusto, diríamoslo así. Pero al final no solucionaron el problema y todos mis tacos estaban así como que, órale, está bien. Al grado de que ese día, en lugar de comerme 10, 12, 15 que me comía, porque me comía muchos tacos de esos, de los chiquitos, ya saben. Y tuve que pedir otros 5 a ese nivel y completarme los taquitos. En ese momento empecé a sentirme un poco decepcionado con la situación porque yo pensé que debido a que éramos unos clientes bastante recurrentes, que había cierta cercanía con los propietarios y trabajadores del lugar, pues se iban a percatar de que mi exigencia o mi reclamo era genuino, no era algo que se me había ocurrido, sino que era genuino porque todas las ocasiones anteriores no había dicho nada. Conforme fue pasando el tiempo, esa situación se empezó a repetir y a repetir y a repetir, al grado de que nos empezamos a dar cuenta que cuando los clientes eran muchos, los tacos bajaban de cantidad. Enflacaban más. Como que querían que alcanzara la carne o el producto para todos, para no negar tacos, y en lugar de decir, ya se acabaron, ya no tengo, pues va y le ponemos de a menos. Ahora y sí que era alcanzan como echarle más agua a los frijoles. Como echarle más agua a la sopa. ¿Sí? Aunque esté insípido. Cuando lleguen más invitados, ¿no? Bueno, pues así fue sucediendo. Sí. En alguna otra ocasión les volví a decir, lo comentamos entre nosotros, le dije, mira, han subido de precio, cada vez es menos, cada vez nos dan menos salsa de la que nos gusta, ya no tenían cebollitas suficientes como para darnos, fueron perdiendo y perdiendo y perdiendo calidad en el servicio. Al grado de que dejamos de ir.
Oye, pero son unos tacos que son famosos, Rodrigo, de años sobre Pero años. han estado perdiendo clientes. Sí. Sí, lo hemos visto que sí han estado perdiendo clientes. Y no nos trataron mal ni nada, simplemente que la expectativa que se tenía originalmente se perdió porque ellos se encargaron de que tuvieras una nueva forma de percibir esos tacos, ¿no? Entonces el sabor seguía siendo muy rico, pero ya la cantidad sí ya no correspondía con el precio. Pues déjame decirte que también el sabor empezó a cambiar. Algo hicieron, tal vez es la mayor cantidad de maíz y menor cantidad de carne lo que te hace sentir. Sí, porque al momento de comer 2 tortillas en vez de más carne, pues sí. Pero sí te impacta. Y aquí dirías, vamos a recargarlo en el producto, ¿no? Sí, es el producto, porque te están dando menos cantidad y algo hicieron para que fuera de menos calidad incluso. Pero al final es una calidad en el servicio. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta los indicadores o indicativos que nosotros les dimos, como para que ellos se acordaran o evitaran perdernos como clientes, y acabaron perdiéndonos. ¿Y sabes qué? No se han dado cuenta. O han de pensar que nosotros dejamos de ir porque estamos en otro lado, porque nos cambiamos de ciudad, por lo que gustes y mandes, pero nunca han reflexionado, eso creo yo, que ha sido por el servicio, ni por la cantidad del producto. Y así como esa, hay otras más. Tengo otro ejemplo. Y esto dirá la gente, y es una taquería local, ok. Vámonos al extremo. Una cadena de cafeterías muy famosa en México, que tiene muchas tiendas, no solo en México, sino alrededor del mundo, y que a lo largo de los años ha estado de alguna forma diciéndole a sus clientes, váyanse de mis cafeterías. Nosotros éramos clientazos de café, ¿te acuerdas, Ivette? Ay, sí. Estábamos, yo creo que, pues a la media por arriba de los clientes buenos de las cafeterías. Sí. Teníamos una tarjeta que incluso era dorada, porque en esa ocasión premiaron a los clientes más recurrentes de las sucursales. Nos dieron una tarjeta de esas especiales, juntábamos puntos, etcétera. Más o menos, les estoy hablando que hace 10, 12 años, nosotros gastábamos alrededor de 2,500 a 3,000 pesos de cafés al mes. Era el café después de comer, siempre eran esas cafeterías. Llegábamos, nos saludábamos, los que atendían, para no decirles cómo se llaman, los baristas atendían de forma... Los baristas conectaban con uno. Llegabas y sabían tu nombre, conectaban, platicaban cómo te ha ido, qué has hecho, sabían en qué trabajábamos, nosotros sabíamos cosas de su vida, incluso que nos habían contado. Sí, pues tanto vas que ya claro, los conoces. Ya los conoces. Entonces sí había una cierta conexión, te daban el café, sabían cómo lo querías, ibas a una cafetería y a una sucursal y sabía bien, sabía como tú lo querías, te ibas a la otra y sabía exactamente igual, tenía el mismo sabor, entrabas al lugar y había el aroma del café y la personalización era la correcta, etcétera. Estábamos muy contentos con esa situación. De repente empezamos a notar que todos los días sabía distinto. Habían cambiado las máquinas del café, las calibraciones. Entonces los mismos baristas batallaban en cómo querías tú tu café, porque un día salía de una forma el shot del café y otro día salía de otra forma. Las tenían que calibrar desde México, los técnicos no sabían cómo hacerlo en las nuevas máquinas, empezaron a perder calidad. No solo de eso, empezamos a darnos cuenta que la calidad del café había cambiado, entonces empezaron a perder lo que se llama estandarización del café o estandarización del producto. No solo eso, cambiaron la línea de sándwiches, las donas de chocolate que nos gustaban cambiaron de proveedor y ahora sabían diferente, eran muchísimo más caras, ya no había las promociones que tenías antes, te quitaron personalizaciones o sabores que tenías que ahora ya no los tenían. Cambiaron los tés, ¿te acuerdas? La marca de los tés, de ser tazo, los cambiaron yo sí los extrañé. A otra marca que no quiero decir. Sí. El chiste es que ya todo fue cambiando. Pero dices, bueno, son medidas financieras, estratégicas de la compañía para mejorar o empeorar, como lo quieras ver. Pero no solo eso, empezó a cambiar el servicio. Empezaron a cambiar al personal, empezó a contratarse al personal de diferente forma, al grado que empezaron a tener poca conexión con los clientes, se empezaron a generar filas y filas y filas, se empezaron a dejar de abrir las dos cajas, se empezó a quitar la persona que estaba entre el que cobraba y entre el que despachaba el café o el que lo hacía, que estaba de alguna forma coordinando las bebidas para que
fluyera mejor esa atención, se eliminó ese puesto por lo que yo pude observar. Okay. Y entonces empezaron a generar filas y filas y filas y filas. También los clientes empezaron a cambiar y empezaron a cambiar los enfoques del restaurante, donde se empezaron a especializar en bebidas frías, frappés, y empezaron a olvidar las bebidas calientes. Toda esa suma de factores hicieron que nosotros cada vez fuéramos menos a ese lugar, al grado de que hoy en día no nos paramos por ninguna de esas cafeterías. Sí. La última ocasión que lo hicimos por necesidad, pues es el clásico que vas por alguien a algún lugar, al aeropuerto, y pues no hay otra cosa más que eso. Y ¿saben qué? Yo, que era enemigo de los frappés, acabé pidiendo frappés. ¿Por qué? Porque sentí que por lo menos tenían un estándar. Las bebidas calientes de verdad que están, para mi gusto, bastante mal. La atención es muy mala, al grado de que te limitan el azúcar, los palitos, las famosas sirenitas, allá van a saber qué cafetería es, las servilletas, te entregan los cafés que están en base de agua sin mangas o los protectores para que no te quemes, entonces te vas quemando, porque lo que quieren es ahorrar y se nota a leguas. Perdieron la personalización de apuntar en el vaso por eficiencia en el servicio, y lo imprimen tu nombre en un ticket, ya no mencionan tu nombre, ya no conectan contigo, no tienen ninguna conciencia de que el cliente está ahí, han perdido estándares de limpieza, han perdido estándares de cuidado de incluso el cabello que cae en el producto. Los sándwiches son de muy mala calidad y de pésimo sabor. No saben a nada. Te limitan las salsas. Y ahí es donde te das cuenta que todo empieza a decaer. Decisiones financieras mal tomadas, decisiones operativas mal implementadas. ¿Y qué crees? Que empezó a haber incluso deficiencia en la contratación, porque ya empezó a haber cafeterías que tienen 1 o 2 personas, y cuando dices, oye, ¿por qué están tan lentos? Es que no tengo la plantilla completa o me falta gente. Cosas que antes no pasaban. Diferentes cosas que fueron haciendo que nosotros ya no fuéramos, al grado que ahorita no nos paramos por ahí. Las últimas 2 experiencias han sido bastante malas. Incluso ya ni alcanzan a ser malas, muchachos. Ya son completamente sin trascendencia. O sea, igual te da irte con ellos que irte a la otra marca azul o a la otra marca más verde o a la marca que está en las tiendas de conveniencia. Al grado que ya no ves una diferencia y no ves el por qué pagar más por lo mismo. A ese nivel llegó. Y dejamos de ir. Ahí hay 2 ejemplos muy claros. Uno de unos emprendedores locales y uno de unas cadenas, donde no estoy hablando de una sucursal, estoy hablando de muchas sucursales. Y ustedes dirán, ¿siguen vendiendo? Sí, siguen vendiendo. Pero ahí entra el intangible. ¿Cuánto podrían vender si no hubieran perdido a los clientes que, como nosotros, ya dejamos de ir? Te aseguro que son más que los nuevos que tienen. ¿Estás de acuerdo? Claro. No, Muchos el dejaron nivel de gasto que teníamos. El nivel de gasto que teníamos. Ellos muy probablemente ni siquiera tienen visualizado cuánto dinero han dejado de vender por esos puntos estratégicos mal implementados y los puntos de servicio mal llevados. Y por ejemplo, en el negocio local, la taquería, pues no tenía ningún dato de nosotros. Simplemente dejamos de ir y nos extrañaron y ya. Pero en la marca de cafeterías sí tenían nuestros datos. Bien podrían haberme mandado un correo, que sí lo hacían, mandándome las promociones, el día de mi cumpleaños y ese tipo de cosas. Pero hoy es día, después de 7 años, que no se han dado cuenta que he dejado de gastar ahí lo que se gastaba. Nadie me ha preguntado, oye, ¿por qué ya no vas? Oye, ¿por qué hemos notado que has bajado tu nivel de gasto? Oye, ¿qué tenemos que hacer para que regreses? Oye, respóndeme esta encuesta. Antes hasta nos salía un ticket largo que nos metíamos a la página para responder. Muchas veces les puse ahí lo que me pedían, A, B, C, D, F, G, H, I, todas las opciones que me daban. Y al final decía comentarios y le decía, por favor, arreglen esto, comuníquense conmigo, yo tengo más indicadores que darles. Al final yo conozco la operación de los lugares, de las tiendas, etcétera. Comuníquense. ¿Saben cuándo me hablaron? ¿Cuándo me mandan un correo? Realmente no se han dado cuenta que nosotros como clientes ya no vamos. No se han dado cuenta que nos perdieron. Incluso llegas a pensar que tal vez no les importa. Yo viví esas desilusiones junto contigo, porque con el café, pues francamente sí, a mí me pegó mucho en la parte del sabor, porque igual podías pedirle casi 5 shots extras y no sabía café. O sea, eso fue lo más empezó feo. A saber a quemado. Sí.
Ya, y dices, oye, cada shot lo cobran bien caro, ya no sé ni en cuánto está ahorita, pero tú pides 2, 3 shots extras y ya es una cosa imposible de pagar. Fíjate que voy a hacer un paréntesis ahí para darles una idea. Un café que pedíamos normalmente costaba entre 80 pesos, 90 pesos. Para que supiera cercanamente a lo que buscábamos, acabamos pagando 140 pesos por un café. ¿Sí? De 90, 80 pesos a 140. Esa era la diferencia, para que de todos modos no supiera bien. Y luego déjenme decirles que al principio pues le decías al barista y te lo hacía, te lo repetía, intentaba que estuvieras a gusto. Pero días después, bueno, más bien años después, eso ya no sucedía. De plano te decían, no, es que no puedo. ¿Qué errores silenciosos podemos detectar aquí en estos dos ejemplos que mencionaste? ¿Qué es, en qué se equivocaron? ¿Qué es lo que pasó que hizo que nos perdieran a nosotros? Estamos hablando de dos historias que vivimos directamente de años de ser consumidores, tanto en los taquitos como en la cafetería, teníamos años. Yo creo que si sacáramos un balance, que eso pues yo creo que poca gente lo hace, de cuánto le destinas a tus servicios favoritos o a tu restaurante favorito o a donde más te guste ir, cuánto le destinas al mes o al año en dinero por ir a disfrutar de sus servicios o su producto, pues la verdad es que sí perdieron bastante ingreso, nada más considerándonos a nosotros dos. Entonces, ¿qué es lo que estamos detectando que está pasando ahí? Y que a lo mejor a ti como emprendedor también te puede estar pasando, pero que la gente no se queja. Por ejemplo, en estos dos casos, en ninguno de los dos hemos emitido queja alguna, simplemente optamos por no regresar. O sea, lo platicamos entre los dos, oye, como que ya no está bueno, ¿verdad? No tiene caso. Oye, pues mejor vamos a otro lado. Entonces, por ejemplo, ahorita que pensamos en taquitos y pensamos en otros que ya incluso se nos olvidaron incluso los otros. No visitábamos por preferir aquellos, pero como ya se dedicaron en varias ocasiones a que ya no nos gustaran, pues entonces quedaron eliminados de nuestra mente y ahora vamos a otros. Fíjate nada más lo que pasó. Entonces, ¿qué errores estamos viendo? Entonces, bueno, yo de entrada lo que puedo ver ahí es una falta de consistencia en la experiencia del cliente. No sé si está pasando que toman decisiones estratégicas dentro de sus salas de juntas y dicen, ¿sabes qué? Financieramente esto no nos conviene o no nos conviene estar dando, por ejemplo, los tacos, ¿no? Que tenga, no sé, 20 gramos de carnita, hay que bajarlo a que tengan 15 para que no salgan los costos. Fíjate que eso que estás diciendo de las juntas estratégicas, yo podría pensarlo de las cafeterías. Pero de los taquitos yo creo que es más un accidente que algo estratégico, ¿sí? Es que las decisiones en los pequeños negocios o emprendimientos se toman más a la ligera de lo que podríamos pensar. Y de alguna forma no enfocada. ¿Por qué? Porque no existe realmente una línea de atención al cliente. ¿Cuál sería el pensamiento del por qué ponemos menos cantidad en los taquitos? Híjole, puede ir desde pues, para que todos alcancen y todos los clientes, y no decepcionar a los clientes. Fíjate, la decisión puede ir, no queremos decepcionar de ningún cliente que llegue y ya no tenga, entonces lo que tengo que hacer es ponerle menos. Esa decisión puede ser. Algo muy difícil que viven las taquerías es que lleguen las 11 de la noche. Sí, y ya no tengas ya producto. No hay, joven, eso sí. Entonces, y sí nos ha pasado, claro. No ahí, sino en otros lugares. Entonces puede ser la decisión de no negarle al cliente un taco, fíjate, puede ser la decisión de que... De querer vender más. De querer vender más, exactamente, ese es otro punto. Puede ser que como lo hago tan deprisa, no le calculo bien, porque pones las 5 tortillas y de 5 en 5 van haciendo, entonces toman la carne y casi le ponen así con la mano en los tacos. Ahí. Entonces a lo mejor el de los dos últimos alcanzaron lo que sobró de carne en la mano y no le completaron. Sí. Son muchas cosas que pueden determinar que esa calidad en el producto baje, ¿sí? Porque los pequeños emprendimientos no tienen estrategias de servicio, no tienen líneas de servicio, no tienen estándares incluso de fabricación, no saben cuánto debe pesar un taco, no saben nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que son dos temas distintos y por eso a lo mejor intenté abordar dos mundos, el mundo del pequeño emprendedor y el mundo del gran emprendedor o de las cadenas de franquicia, porque todos tienen problemas, además que son de diferente índole. Más bien el origen del problema es diferente, aunque la consecuencia es igual. En las taquerías y en los pequeños negocios es por falta de consistencia en lineamientos de servicio, por desconocer por dónde caminar el servicio al cliente. Y ahí es donde van perdiendo. Empiezan a tener más gente, empiezan a perder estándares que no tuvieron realmente escritos nunca y
al final no saben por qué la gente deja de ir. Es como la curva de que empezamos a ser muy buenos porque tengo pocos clientes, luego tenemos una cúspide de clientes y vamos teniendo más clientes, pero vamos bajando en calidad. Y entonces se va alejando esa calidad con el número de clientes. Eso es más o menos lo que les pasa siempre a los pequeños emprendedores. No sé tú qué otro comentario pudieras tener ahí, pero eso es lo que yo veo en los pequeños. Y ahorita si quieres pasamos a lo de las cadenas, ¿no? Uh-huh. Otro error dentro de todo lo que comentaste, por ejemplo, en la cafetería, es la despersonalización progresiva del servicio. Que tiene que ver, probablemente mucho tiene que ver con la rotación, o sea que la gente pues cambia y llegas tú y ya no saben quién eres, porque como bien dijiste, principalmente hasta nos por la rotación. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Quieres el de siempre? Sí, el de siempre, ¿no? O sea, te saludan por nombre, ya saben quién eres, sobre todo cuando eres un cliente así tan recurrente y tan gastador como éramos nosotros. Pero fue pasando el tiempo y se perdió eso. Al grado que ahorita, como me decías hace rato, ahora te entregan un vaso con una etiqueta ahí, ni siquiera te preguntan cómo te llamas para apuntarlo. ¿Se acuerdan que lo apuntaban como con un plumoncito? Perdieron el contacto visual, muchas cosas. Ajá. O sea, si de por sí siempre ha sido un poco intimidante llegar y pedir algo del menú porque pues tienen nombres medio extraños. Esa es otra historia. Ha sido intimidante, esa es la verdad. Ahora resulta que ni siquiera te preguntan cómo te llamas, tú leíste en el menú cierta nombre de café y cuando te lo entregan, ¿cómo dice? Que lo vocean con el nombre que ellos saben cómo va, lo cantan, Entonces, a lo mejor ni siquiera es lo que tú leíste porque se pronuncia diferente, entonces resulta intimidante todo eso. O sea, al final de cuentas, si más bien en vez de cantar el nombre del café, cantan el nombre, pues sería un poquito más personalizado, que en teoría así era y pues supuestamente así sigue siendo, pero ya cada vez es menos. O sea, ya más bien tú tienes que pararte ahí donde está el área de entrega y a ver si ves tu bebida. Empiezas a buscar en los vasos a ver cuál es el tuyo. Sí, se da. Sí, ¿verdad? O sea, es como que este no. Igual en una de esas te llevas el que no era tuyo, uno equivocado. O sea, han de tener problemas de esos. Pero eso pasa por la despersonalización. Sí, es la despersonalización y es la pérdida de los estándares, porque ellos sí tienen estándares de servicio. Y como bien dijiste al principio, en mi opinión, que coincide con la tuya, y lo hemos visto, lo hemos vivido, de alguna forma sabemos de lo que estamos hablando, es que todo se pierde por el recurso humano. El recurso humano de la rotación de las personas, de no contratar a la persona adecuada, y otra cosa, de perder el estándar por el crecimiento desmedido de la empresa, donde tienes que sacar supervisores, gerentes distritales, etcétera. Entonces empiezas a crecer a la gente demasiado rápido, empiezas a tapar hoyos con la buena gente de algunas tiendas, entonces no decisiones corporativas o decisiones del jefe directamente, en donde no se da cuenta que el momento de quitar piezas fundamentales de un lugar para cubrir otro lugar, estás afectando directamente al cliente, porque había clientes que conectaban con la persona que tú estás quitando de ese lugar para llevarlo a otro. Son varias cosas las que afectan eso. Y derivado de ello, de la rotación, de los cambios de lugares, de ampliarse a diversas ciudades, a ciudades emergentes o más pequeñas, viene el siguiente problema, que es la capacitación, o el seguimiento a la capacitación, o la estructura de capacitación, porque acaban, por ejemplo, las ciudades más importantes teniendo una capacitación formativa en sus centros de capacitación, y las ciudades más cercanas o las ciudades con mayor población acaban teniendo una capacitación más cercana a sus centros de capacitación, y los de lugares emergentes o pequeñas ciudades pues acaban teniendo la capacitación así a cuentagotas, ya sea por internet, en línea o con los mismos empleados del lugar o el supervisor. Entonces la capacitación acaba siendo deficiente y se pierden los estándares. Y ahí es donde a mí me entra la duda. ¿Realmente los directivos saben que esos estándares ya no están? ¿Por qué? Porque los directivos dicen, a ver, aquí está el manual de capacitación, un café se debe hacer así, las máquinas están calibradas y el estándar de servicio es este. De hecho, se les facilitó porque ahora ya lo capturan en la computadora y les imprime el ticket, y ese ticket pues es muy fácil para que el que lo está haciendo lo lleve a cabo. Pero ¿saben realmente que han perdido conexión con los clientes? ¿Saben realmente que las bebidas no están siendo estandarizadas? Pareciera que están estandarizadas, pero saben diferentes en una sucursal que en otra. Que cuando llegan a entregarte el vaso al final,
pues ya no lo dicen correctamente, ya no dicen de qué consiste tu bebida y para quién es. Te corrigen de una forma soberbia en algunos casos. Entonces están perdiendo realmente esa calidad en el servicio al cliente, que yo quisiera pensar que los directivos se están dando cuenta, pero a mí me hace pensar, por lo que veo y observo, que no, que viven en mundos diferentes, viven en el mundo de que todo está bien y al final está mal. Y están perdiendo clientes sin darse cuenta, sin saber que las tiendas no están estandarizadas y no están cumpliendo con los protocolos de servicio al cliente. Porque el protocolo me queda clarísimo que lo tienen, pero mal implementado. Sí, ahí hay cosas que, híjole, ya son tema como de otro episodio. Sí. Pero sí tienen fallas interesantes, muy importantes, porque yo siento que hay dos mundos en las empresas, sobre todo de ese tamaño. El mundo financiero y corporativo y el mundo operativo y el del cliente, el que vive el cliente todo el tiempo y el colaborador que está ahí en ese piso vive. Es muy diferente, son dos realidades que más o menos navegan paralelamente, pero son diferentes. Y es un problema bastante recurrente hoy en día. Hoy estamos hablando de las cafeterías, pero podemos hablar de los pollos, podemos hablar de las hamburguesas, podemos hablar de lo que quieras y esa misma desconexión existe. Sí. Ok, vamos al otro error. Y otro error que mencionaste claramente, sobre todo en el tema de los cafés, es la parte donde no tienen un sistema de retroalimentación o seguimiento. Y mira que ahí sí tenían o tienen tus datos y no fueron capaces de analizarlos y de revisar a los clientes que han abandonado su lugar o su servicio y poder restablecer conexión con ellos. No lo han hecho. Yo la verdad pienso, en mi opinión, que lo que les falta es una buena mano de tecnología o de inteligencia artificial o algo que los ayude a analizar datos, porque si bien no va a haber alguien ahí analizando uno por uno, porque son años, es muchísima gente, sí podrían meterlo a una base de datos para analizar, oye, a ver, el comportamiento de estas personas, quiero que me saques el comportamiento de los últimos 10 años, y quiénes han estado abandonando, y quién de estar teniendo arriba se fueron para abajo, y sobre de eso tomar acciones. Y como que no lo tienen. Y se me hace increíble para una empresa tan grande. Sí, no lo tienen. Y la verdad es que últimamente desconozco si tienen un sistema de evaluación para los clientes que sí van. Sí, porque nosotros somos de los que ya no estamos. Nosotros seríamos un cliente de recuperación o reactivación. ¿Cómo reactivamos ese cliente que antes iba y me gastaba y ahora ya no me gasta? Pero, por ejemplo, para los clientes, ¿qué sistema de fidelización tienen? Pues tienen el de la tarjeta, me queda claro. Y para esos clientes, ¿qué sistema de evaluación del servicio tienen? Antes tenían el que te salía en el ticket y te encuestaban y te daban una bebida porque contestaras. Hoy en día no sé si lo sigan teniendo, pero se me hace que está muy pobre porque no se están dando cuenta de muchas cosas. Pero ellos lo único que yo sé que tienen es un sistema de evaluación de servicio interno, que es más técnico. Llega una persona, evalúa fríamente, la tienda está sucia, está limpia, la bebida pesa, no pesa lo que debe de pesar, se tardan X minutos y los ajusticia y les dice tanto, 80, 85. Como tú bien dijiste ahorita, yo creo que estamos en épocas mucho más modernas que eso, que podríamos con la inteligencia artificial, con metodologías que ellos pueden desarrollar para reactivar a los no activos de forma contundente, porque no con que te manden un mail, porque sí me siguen llegando correos donde, prueba la nueva bebida de plátano con chicle. Ni siquiera tomo esas bebidas, o sea, no se han dado cuenta que no soy el perfil. Y se podrían dar cuenta qué perfil tienes, que eras de bebida caliente. Exactamente. Y tus datos demográficos, cuánto gastaba, cuánto no gasto ahora, todo eso lo podrían tener. Lo que me hace pensar que tienen una gran deficiencia del manejo de la información. Sí. Y las empresas tienen que entender que el manejo de la base de datos es contundente, es la clave, es todo. ¿Qué vale más en una empresa? La base de datos. Hay empresas que gastan dinero por generar y crear una base de datos. Por eso las credenciales de frecuencia, para saber quién eres, cómo vives, cuánto gastas y poder adaptar promociones, estrategias para que no te vayas y regreses. Y las cafeterías no lo están haciendo. Ni los pollos, ni las hamburguesas, ni nada de esos negocios que antes considerábamos medianamente buenos y que tenían un estándar de servicio que incluso vino a revolucionar a México. Hoy en día están por la calle de la amargura. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Pues las empresas grandes están mal. Muchas de ellas están mal, aunque ellos piensan que están bien.
Uh-huh. Pero tú como emprendedor tienes una gran brecha que puedes cubrir muy fácilmente y darle la vuelta y robarle esos pequeños 1-2% a esas empresas gracias a tener un buen servicio al cliente. Ese es el objetivo de platicarles estas cosas, ¿no? Para que ustedes como emprendedores entiendan que los clientes no se quejan, se van sin avisar y que tú tendrías que ser responsable de tener la forma de medir tu servicio y de hacer que regresen y que no se te vayan de entrada, pero hacer que regresen si es que ya se te fueron. Ahora, a mí me viene la pregunta y seguramente a muchos de ustedes también les viene que, oye, pero si he perdido varios clientes por esas situaciones, ¿por qué sigo viendo que pues ahí sigo vendiendo? Mis ventas no bajan o incluso suben. Ajá, o sea, mis ventas no bajan. Y como nos han dicho 2 que 3 personas cuando sí hemos expresado nuestra opinión o descontento, nos dicen, pero pues nadie se ha quejado. Pues es que volvemos al punto. Es que han hecho estudios y que la gente no se queja. Miren, tengo el dato aquí, según un estudio de Lead Resources International, el 96% de los clientes insatisfechos no se quejan y el 91% de ellos simplemente no vuelve. Entonces, ¿cómo podemos estar basando que estamos bien nada más porque nadie se ha quejado si prácticamente nadie se queja? Yo alguna vez dije en uno de los episodios, oigan, para que un cliente se queje, para que llegue y diga, oiga, quiero hablar con el todo cliente, lo que tiene quiero hablar que pasar con algún encargado y que te exprese y se deje ir con su letanía, la verdad es que es como para agradecerle antes de cualquier cosa de gracias por su tiempo, porque ¿quién te va a dedicar hoy en día con lo apurados que vivimos, con el poco tiempo que hay ya para cualquier cosa? Que te dedique 10 minutos, 15 a decirte en qué estuvo en desacuerdo y cómo se sintió. La verdad es que es de veras para hacerle un monumento casi, de verdad, no es fácil. ¿Y cuál es la reacción de las personas? Decir, el cliente viene y se queja. Y entonces empezamos a defendernos porque tenemos un sesgo ahí muy grande de pensar que estamos bien y que el cliente se está quejando injustamente y de pobrecito de mí que estoy parado y cansado todo el día y trabajando y que viene el cliente y me pide que le sirva un agua o que le sirva unas palomitas o que ya va a empezar la función que si lo puedo hacer un poquito más rápido. Y entonces empezamos a pensar que el cliente no tiene de alguna forma una validez para criticar o señalar las cosas que posiblemente estemos haciendo mal. Y entonces ahí es donde empieza el análisis personal y entender que lo que el cliente está pidiendo, se lo está pidiendo a la empresa, no te lo está pidiendo a ti. Se lo está pidiendo a la empresa porque la empresa está de alguna forma recibiendo un beneficio económico de ese cliente. No nosotros, no es contra nosotros. Eso es lo primero que yo diría, que si estás tú en el frente del servicio al cliente, pues entiendas que el cliente, cada que se queja, tiene algo válido, aunque te caiga mal, aunque no estés de acuerdo, aunque pienses que no es cierto, aunque tengas el sesgo de decir, no, yo estoy perfecto y él no, escúchalo, porque ¿sabes qué? Ya tomó la decisión de hacerlo. También requiere cierto tiempo y esfuerzo quejarse. Porque a nosotros nos ha pasado, Ivette, que ya ni nos quejamos. Simplemente los castigamos con pues nos regresamos. Lo que pasa es que siento me da flojera. Pierde el tiempo. Claro. Dices, ¿para qué dedico mi tiempo a decirle a este muchacho, a esta persona, que esto está mal, si de todas maneras ni le importa, ¿no? Y yo pierdo mi tiempo aquí, mejor ya no regreso y me ahorro las molestias, que es lo que la mayoría hace. Aquí está demostrado, la gente no se queja, simplemente dice, no vuelvo aquí. Así y ya. Es más, se toma la decisión hasta como en el subconsciente, porque ni siquiera te dices a ti mismo, no volveré aquí nunca, o sea, es raro. Normalmente simplemente ya ni siquiera vuelves a pisar ese lugar. Y más o menos es 1 a 10, ¿no? Porque es el 91% de las personas, no regresan. Entonces estamos entendiendo con eso que por cada cliente que se queja de algo, había otros 9 que tienen esa misma queja y que no te la dijeron y no te enteraste. Sí, exactamente. Nada más por eso vale la pena escuchar a alguien que tiene una objeción. Es el reflejo de otros 10. Que decirte que no está de acuerdo, porque hay otros 10 detrás de él que no se atrevieron a hablar contigo. Entonces es importante que lo escuches, pero bien importante, porque incluso te da credibilidad ante el cliente el simple hecho de que lo escuches. Entonces sí, definitivamente sí es una práctica muy recomendada que escuches a tu cliente. ¿Y qué podemos hacer
si ya detectamos que tenemos estos errores silenciosos o incluso tenemos otros tantos, dices, híjole, ¿sabes qué? A pesar de que sigo viendo ventas, porque las ventas se pueden seguir generando por muchas razones, desde que estás en un lugar bueno y pues estás muy visible, desde que a lo mejor tu equipo de marketing está haciendo muy buen marketing digital y entonces te está atrayendo clientes nuevos, ves constantemente gente, pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha de esa gente que está cayendo nueva ya no regresa. Y cae nueva y ya no regresa. Entonces, básicamente estás viviendo de un sistema que si tú lo dejaras de aplicar, por ejemplo, si dijeras, ¿sabes qué? Ahorita ya no voy a hacer marketing digital, ya estoy aclientado. Te darías un tope en la pared de que, pues, ¿cuál aclientado? O sea, si ya no te trae el sistema de marketing que tienes gente nueva, o ya no haces post de Instagram, o ya no publicas nada en Facebook, ya nadie cae. Entonces, ahí te das cuenta de que, pues, cuáles clientes recurrentes, ¿no? Entonces, si te estás dando cuenta que andas ahí, en ese sistema sobre palillos y que cualquier vientecito te tira todo, hay que tomar acciones prácticas. ¿Qué podemos hacer si detectamos que estamos ahí? Primero, hay que implementar un sistema de seguimiento. Encuestas, mensajes postventa o preguntar directamente a las personas, como les decíamos en el episodio anterior. Oye, bueno, hay algunos restaurantes que te sueltan una hojita con unas 5 preguntitas de qué te pareció, si estaba, el sabor te pareció bueno, el tiempo de espera, cosas que tú sabes que podrían ser fundamentales para que el cliente decida volver o no volver. Las puedes preguntar y tú solito ir llevando un estadístico de qué opinó la gente en el último mes, qué dijeron y cómo puedo yo, como dueño o como encargado o líder, qué puedo hacer para poder tomar acción y llegar a esos clientes si es que estoy detectando que traigo ahí errores que me pueden costar el cliente. Sí, mira, me voy a regresar tantito. Y les quiero comentar a los que nos están escuchando que los negocios viven fundamentalmente de 3 cosas en cuestión de atención a clientes. Es la atracción de los clientes, de nuevos clientes, la conservación de los clientes actuales y la recuperación de los clientes perdidos. Entonces, las formas o las estrategias de servicio al cliente tienen que girar sobre esas 3 cosas fundamentalmente. Y después de eso viene el servicio postventa, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender qué es la atracción, la manutención y la recuperación. Sí, totalmente. Ya habiendo dicho eso, tienes que generar tus estrategias de medición conforme a esas 3 áreas. ¿Qué estás haciendo por mantener? ¿Qué estás haciendo por atraer? ¿Qué estás haciendo por recuperar? Y entonces medir qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y ahí es donde empiezan tus estrategias, porque nadie mejor que tú conoce tu negocio. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Y cómo estás haciendo las cosas para cada uno de esos sectores. A mí, por ejemplo, hace rato que dijiste, la base de datos es la clave. A mí se me ocurriría que si tienes, por ejemplo, un negocio de restaurante o hasta una estética, por ejemplo. Tienes que tener una base. Podrías pedir, por ejemplo, en las estéticas ya te están pidiendo el teléfono para confirmar la cita y todo. Ahí tienes un dato súper importante, el teléfono, el WhatsApp. Entonces, si tienes esos datos, podrías lanzarle una que otra encuestita, chiquita, porque luego la gente también huimos a las encuestas, ¿no? Nada más dime, por favor, qué te pareció mi servicio del 1 al 10. O dime, o verifica, tú como dueño en el WhatsApp de tu negocio, verifica si cuando la gente manda ahí que quiere una cita para tal hora, tal día, ¿en qué tiempo le contestaron? ¿Cuánto tiempo se tardaron en contestarlo? Eso es bien importante. Si tú quieres, mandas una cita ahí al WhatsApp del negocio, que es lo que se usa hoy en día. El WhatsApp del negocio es perengano, ¿no? Y se supone que hay alguien ahí contestando. O sea, pues no es un WhatsApp que se atiende solo. Entonces, si se tardó un día en contestarle, pues mal negocio, ¿no? Muy probablemente ese cliente ya... Hay protocolos para eso. Tienes que crear los protocolos. Tienes que saber cuánto tiempo debes de tardarte. Ajá, entonces, volviendo al punto de la base de datos. Si tienes una base de datos, tienes celular, por lo del WhatsApp, tienes correo electrónico o tienes forma de pedirle un correo electrónico, pídeselo y está en constante comunicación con tu cliente para que le mandes tu encuestita, para que le preguntes cómo le fue, cómo se sintió. Tú debes de tener como propietario ahí un área donde tengas todos tus... correos electrónicos, si puedes obtener incluso los datos demográficos de la persona, donde vive, todo, para que tengas un pequeño
estudio de tus clientes y puedas incluso ver y estudiar sus tendencias, qué servicios están contratando o qué platillos están pidiendo más. En fin, todo eso te sirve para poder estar en comunicación con ellos y poderlos observarlos, ver qué es lo que están, qué es lo que están diciendo. Por ejemplo, ahora que existe el marketing digital, que mucha gente seguramente lo están implementando, ya lo están haciendo de los que nos están escuchando. Lo que hemos visto nosotros en emprendedores que se han acercado o que conocemos es la situación de que el lead o lo que atrajeron con pago de marketing digital se hace el embudo y le llegan a vender a uno, pero quedan todos los demás volando, es decir, no se hace una base de datos de todos ellos. Los interesados. Ya lo trajiste. Ya tienes aquí el nombre de la persona, el número, el correo, como lo quieras llamar. Solamente le vendiste a un porcentaje de esos que atrajiste, pero ellos buscaban otra cosa que no tenías en el momento y que te gustaría a ti tenerlos para después. Después sale la oportunidad para esos que ya tenías ahí y no les pudiste vender. ¿Y qué crees? No tienes la base de datos porque nunca construiste la base de datos. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo construir la base de datos. Y es una inversión que los emprendedores normalmente no ven el costo-beneficio de tener una base de datos. Entonces siempre se convierten en estar atrayendo y atrayendo y atrayendo y atrayendo. Sí. Y ahora con el marketing digital, como suena sencillo, lo haces y lo haces y lo haces y lo haces, pero no te das cuenta del recurso que estás perdiendo en gente que ya te contactó, que no le estás dando seguimiento. Y eso es complicado. Al final te tienes que hacer tu estrategia de cómo conservar esa base de datos. El primer consejo ahí es siempre trata de tener o intenta tener una base de datos para poderla utilizar, porque de nada sirve que la tengas si no la utilizas, sino que le des un seguimiento. Así es. Incluso ahí podrías mandar mensajes postventa. Por ejemplo, a mí se me ocurriría, y esto pocas veces, más se me hace que no lo he visto en las ningún encuestas lado. De salida postventa. Por ejemplo, en la estética, vuelvo al punto de la estética, porque ahí uno se contacta por el porque WhatsApp. No va la estética casi, ¿verdad? Ya saliste con tu servicio muy guapa, ok, muy bien. ¿Qué onda después? ¿Por qué no te mandan un mensajito después? ¿Cómo sentiste el tratamiento del cabello? ¿Te gustó o no? O sea, igual y en ese momento tú o tu persona que asignaste a que haga esos mensajes postventa, pues no van a tomar una decisión al respecto, pero sí haces sentir al cliente importante. ¡Oh! Se acordó de mí y de mi tratamiento. Pues ¿cuál? Realmente estabas viendo el historial y lo único que estás haciendo es hacer un hilo de recuerdo para que la gente comente algo. Eso engancha emocionalmente y haces que si ese cliente en algún momento pensaran que viéndole bien voy a probar este otro salón, ni lo piense. ¿Sabes por qué? Porque es que a ellos sí les importo. Es que esa importancia que estás diciendo corrige los errores que posiblemente tuviste en la atención. Si en ese día no te hicieron caso cuando te fuiste y te despediste, ya ni voltearon porque ya estaba el siguiente cliente ahí, corrige ese mal sabor de boca con el que te saliste. Porque dices, no, sí le importo. No es que lo estés haciendo consciente, inconscientemente corrige esa situación y regresas. Claro. Ahí es donde hablamos de prevenir las quejas o los malos comentarios. ¿Qué otra cosa puedes hacer si ya detectaste que traes esos errores silenciosos? Una buena técnica sería observar patrones de abandono. ¿Quiénes dejaron de comprar sin explicación? Si ya llevas, como dijimos hace rato, una base de datos, ya llevas más o menos estudiado, o a lo mejor tienes realmente pocos clientes o a la memoria te puedes confiar y dices, a ver, ya no recuerdo a esta persona que venía con sus hijos, esto que habrá pasado, ¿no? A lo mejor Pregúntate. te enteras que se cambió de ciudad. Ah, bueno, o sea, pues también suceden cosas así, fuera de tu control. Pero si te das cuenta que allá anda en el vecindario o a la redonda o te la encontraste en otro lado, así como que, qué raro, ya no fue a mi restaurante, qué raro, ya no fue a mi panadería o ya no fue a mi servicio. ¿Qué habrá pasado? Ya no compra las donas de chocolate. Sí, o sea, algo pasó y sin explicación. O sea, no llegó y me dijo, oiga, su servicio apesta. No te dijo nada, simplemente ya no fue. Entonces, observar patrones de abandono. Incluso yo me atrevería a pensar que también antes del abandono, patrones de comportamiento en tu establecimiento. Observarlos. Normalmente uno con el cuerpo dice mucho, la mirada, las muecas, las sonrisas, la postura al sentarse, todo eso te va diciendo mucho si la gente está cómoda o no
en el lugar que tú estás ofreciendo o el servicio, o que al probar tu comida, qué cara hizo. Casi siempre cuando probamos algo rico, se nos sale en la expresión, si no eres de los que dicen, por lo menos sí sonríes un poquito, ¿no? Cuando algo te gusta. Y si algo no te gusta, también te sale la expresión así como de qué rayos es esto. Sí sale. O las filas. Observa. Ajá. Digo, sí. Haciendo paréntesis, en un negocio que visité hace poquito, le decía al personal que estaba ahí, observa a la gente que está allá atrás, alrededor, esperando que le atiendas. Observa el que está esperando que le entregues su orden. ¿Está contento? ¿Los ves muy contentos? ¿No? Cuando que tu empresa dice que hay que estar contentos. ¿Sí? Sí. Ve a la gente que está trabajando atrás del mostrador. ¿Los ves contentos? No. ¿Cómo crees que le van a transmitir alegría al comensal si ellos son los primeros que están aburridos, cansados, fastidiados? Algo anda mal. Ajá. Pero observa, porque él me decía, pues yo creo que todo está bien. Y la clásica de, como nos dijeron en un cine y aquí, pues es que nadie se ha quejado. ¿Y tú crees que alguien se va a quejar? Si no tienes ni siquiera un buzón de quejas. Ay, y si alguien se queja de contigo, quejas. si alguien se queja contigo, lo tratas como me estás tratando a mí, como si estuviera loco, como si fuera el único cliente especial. Sí. Ajá. Y pues no, el problema es que tu servicio está siendo deficiente, nada más que yo sí me estoy atreviendo a decírtelo. Sí. Los demás no. Sí, pero él juraba que yo era el especial. Los buzones de quejas, ahí yo les tengo una anécdota ahí para después, pero No deberían ser de buzón quejas ni sugerencias. que ni tiene pluma, la pluma que está ahí ya está seca, Ni no hojas. tiene hojas, o sea, está abierto, o sea, tú echas tu Y se sale por un lado. que se no sale saca por el abajo. espacio. Ajá. O sea, esas cosas, la verdad, híjole. Mira, ahorita lo digo con risa, pero en el momento cuando tú quieres Sí, escribir ahí tu frustración, sí, da Se hasta te más molesta. coraje, sí. ¿Saben qué es Es como una burla. peor? Lo peor del peor. Que no es que te enojes, no es que vociferes, no es que grites, no es que te lo aguantes, ¿no? El problema y lo que no ven las empresas es que están restando credibilidad a ti como cliente. Básicamente te dicen no me importas. interesas. Exactamente. Entonces, es más, si puedes, no regreses. esa frustración es exactamente lo que provoca, pues no regreso. Ajá, claro. ¿Qué necesidad tengo aquí? Como por ahí hay un meme, ¿no? Que dice, tengo ganas de que me tuerzan el hocico, me traten mal y me avienten el cambio y me pasen a la siguiente caja. Uh-huh. Ahorita voy a la tienda de conveniencia de la esquina, ¿verdad? Sí, la rojita con la amarillo. rojita con ese meme. amarillo. Existe. Que termina sí. con no y termina con no. Empieza con no y termina Digo, con perdón, empieza sí. con no y termina con no. Bueno. Otra cosa que puedes Y en medio hacer, hay una y X. de hecho ya lo mencionamos aquí, es capacitar al equipo para detectar señales sutiles de descontento. Lo acabamos de decir ahorita en el punto anterior. Estabas hablando con el chico que te atendía ahí en este restaurante y le dices, observa a tus compañeros adentro, ¿están contentos? No. Observa a la gente acá afuera formada, ¿está contenta? No. Los que están sentados tampoco. Algo anda mal, ¿no? Bueno, eso lo hizo Rodrigo ahí muy afanosamente, con ganas de que el chico abriera los ojos, pero realmente eso le corresponde al gerente, al jefe, al que dirige gerente, ahí, o sea, ¿no? ya le corresponde al supervisor. Ajá, al que está en el nivel jerárquico arriba de él, para que les puedan ayudar a entender y a observar a sus clientes y tomar acciones, no nada más observar, sí, ya vi que no están contentos, siguiente, no, ¿qué van a hacer? Tienen que tener juntas al respecto de eso, porque si cambias la percepción de los clientes, muy probablemente vendas más. ¿Por qué? Porque se van a sentir contentos, se van a sentir atendidos, tienes que hacer muchas cosas para mejorar esas caras de tus clientes. Lo dije para cambiar eso es la capacitación. Claro. Pero la capacitación a la gente adecuada. Claro. Algo está fallando en el reclutamiento de las personas. Contratada a la gente adecuada bajo tus perfiles de contratación. Y ahí es donde está el secreto. Contrata a la gente adecuada y capacítala. Uh-huh. Y ya alineada las juntas que ahorita mencionas. Porque imagínate que le vas a dar a la gente, que es lo que hacen muchos jefes. No, muchachos, miren. Estamos mal en el servicio y tenemos que tratar bien a los clientes. A los clientes hay que tratarlos bien porque pues, son parte importante, nos dejan su dinero. Y miren, aquí tenemos una queja donde dice que no le dimos limones. Hay que por limones, a darle limones. O sea, pero realmente no hacen una estrategia, no le están diciendo a la gente adecuada, no están haciendo un protocolo de servicio al cliente, uh-huh. no están solucionando nada, están intentando nada más decir lo que está mal y por decirlo y reprender, no se arreglan las cosas. Y unos dicen, la próxima queja que tenga de los limones, los voy a correr a todos. ¿Y eso de qué sirve?
pues los vas a correr. Más vale que tengas el cumplimiento de lo que dijiste que ibas a hacer, porque si no, entonces incluso te van a faltar el respeto, porque si les dijiste que los ibas a correr y no los corres, pues no sirves para nada. Entonces, ¿pero por qué llegaste al punto de correrlos? Cuando que a lo mejor el problema no está en ellos, está en que no tienes un protocolo de servicio, de atención al cliente, de atracción, de manutención, de recuperación del cliente para que todo el mundo se vaya contento y los estándares que dijiste que ibas a tener los estés implementando. Así de sencillo es esto. Pero bueno, para llegar a eso, cuesta trabajo. Sí, cuesta mucho trabajo, pero son cosas que se pueden hacer y poco a poco y paso a paso. Sí. O sea, definitivamente sí se puede arreglar, porque muchos emprendedores, cuando hemos hablado con ellos, nos dicen, es que el problema es que no tengo el personal suficiente o las personas no quieren trabajar. Luego dicen mucho eso. Entonces, eso hace que la gente, los colaboradores que tienes probablemente no sean los adecuados. Exactamente. Entonces, no, hay mucha gente que sí quiere trabajar y quiere trabajar bien, pero también tú tienes que poderles ofrecer buenos sistemas de capacitación, de cuidado al empleado. Son muchas cosas las que intervienen para que la persona quiera levantarse, ir con gusto a trabajar y atender incluso hasta el sueldo o el salario emocional que le llaman también. Entonces son muchas cosas que se tienen que hacer, pero digamos así de bote pronto, algo que puedes hacer muy rápido es, aparte de que tú detectes las situaciones o los comportamientos de ese cliente que te está queriendo abandonar o que ya te abandonó, es poder capacitar a tu equipo para que detecte esas señales y que si tú mantienes un contacto con ellos constante, por ejemplo, hablas con ellos cada semana y demás, y decirles, oigan, ¿qué onda? ¿Cómo vimos esta semana a los clientes? ¿Ya vimos algunos como con ganas de irse? O estamos bien, o qué vieron, pero antes de eso tú ya los preparaste para que pudieran observar, para que sean tus escáneres en piso, ¿no? Que puedan detectar qué está pasando y a lo mejor ellos te puedan compartir abiertamente. Y ¿sabes qué? Yo sí noté a varios frustrados y cuando pasaba por las mesas oía que comentaban que nos tardábamos mucho. Ajá, algo así. Entonces, ya estás teniendo feedback, pero de primera mano, prácticamente de primera mano. Entonces, para que veas que sí se puede arreglar, nada más cuestión de que uno quiera y que se enfoque. Entonces, recuerda esto siempre. El abandono silencioso es más común de lo que crees. No todo cliente insatisfecho se queja. Puedes evitarlo observando, preguntando y mejorando. O sea, manitas a la obra. Si algo de esto te suena familiar, te invito a descargar el ebook gratuito. Vamos a tener aquí abajo un enlace para que descargues un ebook que contiene los 5 errores silenciosos que te hacen perder clientes aunque tengas un gran producto. El enlace está en la caja de descripción o aquí abajo en la descripción del episodio para que lo empieces a aplicar cuanto antes. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Otro Boleto Podcast. Nosotros somos Ivette y Rodrigo y te invitamos a que te suscribas a este canal. No olvides activar la campanita de notificaciones si nos estás viendo en YouTube y si nos estás escuchando en plataformas de audio. Igual también recuerda suscribirte o añadirnos a tu lista de podcast preferidos para que no se te escape ninguno de los episodios que van a estar saliendo próximamente. Nos vemos en el próximo episodio.